Masai Mara, una tierra salvaje donde la naturaleza muestra su belleza y dureza en cada momento. Aquí, los leones, reyes del ar. Los leopardos, con destreza y velocidad, cazan tranquilamente en medio del campo. Manadas de babuinos deambulan por la sabana, no solo en busca de comida, sino también enfrentándose a depredadores como los perros salvajes. En el cielo, bandadas de queleas rojas se arremolinaban como nubes vivas, mientras los halcones esperaban pacientemente para atacar. Todos se unen en una cadena interminable de existencia, donde la vida y la muerte están a solo un suspiro de distancia. Masai Mara, la arena de vida y muerte de la naturaleza. Acaba de amanecer sobre Masai Mara y los primeros rayos de sol se extienden suavemente por las praderas. Las gotas de rocío que quedan sobre las hojas de la hierba brillan a la luz del sol, creando una escena extrañamente pacífica. Pero detrás de esa apariencia tranquila, la vida aquí es siempre un ciclo ininterrumpido entre la vida y la muerte. En un alto acantilado, una familia de leones comienza un nuevo día. El líder de la manada, un león macho musculoso con una brillante melena negra, observaba en silencio la pradera de abajo. Junto a él, 3 leonas descansaban después de una larga noche patrullando su territorio. No muy lejos, 4 cachorros de león curiosos y traviesos jugaban entre los arbustos. El rugido grave del león macho sonó como un recordatorio, lo que hizo que los cachorros se detuvieran y se tumbaran obedientemente junto a su madre. Hoy es el día que toda la familia debe cazar. Los sonidos de estómagos hambrientos comenzaron a sonar. Los leones no han comido nada durante los últimos 2 días y los cachorros necesitan comida para crecer. A medida que el sol se elevaba, una de las leonas, conocida por ser la mejor cazadora de la manada, comenzó a olfatear el aire en busca de señales de presa. Las cebras están demasiado lejos. Los ñus se mueven en grandes manadas y los búfalos gigantes son demasiado peligrosos para arriesgarse. Pero entonces, a lo lejos, la leona divisó la presa perfecta, un grupo de jabalíes buscando comida cerca de un arbusto bajo. Toda la manada de leones se puso inmediatamente en alerta. Ojos amarillos brillantes enfocados en la presa. El jabalí no es una presa fácil de capturar. Son muy ágiles, agresivos y tienen colmillos afilados que pueden causar graves daños si el león no tiene cuidado. Pero es la mejor oportunidad para asegurar la alimentación de todo el rebaño.
El león macho cede la iniciativa a 3 leonas. En las manadas de leones, las hembras son las verdaderas cazadoras. Gracias a su agilidad y sus excelentes habilidades de organización. Poco a poco el crepúsculo caía sobre el Masái Mara. El rugido del león resonaba en el viento como si señalara otra victoria del depredador. Pero escondidos en lo profundo de la oscuridad de la cueva, los jóvenes jabalíes todavía están vivos, preparándose para un nuevo día, un nuevo viaje en este ámbito de vida o muerte. Acaba de amanecer sobre las praderas de Masái Mara. Una luz amarilla pálida como la miel cubre el río Mara, donde la vida salvaje comienza a bullir. El sonido de los pájaros piando en los árboles a lo largo del río, mezclado con el batir de alas de los ibis volando en busca de desayuno. A lo lejos, una manada de ñus bebía tranquilamente agua en la orilla, pero constantemente desviaba la mirada con cautela hacia las sombras silenciosas bajo el agua. En el fondo del río flotan decenas de hipopótamos, con sus cuerpos gigantes como grandes rocas que se elevan en medio del agua turbia. Exhalan pacíficamente potentes chorros de vapor. Sus pequeñas orejas se mueven suavemente, espantando los zumbidos de los insectos. Pero esa apariencia aparentemente amable es solo la superficie de otra realidad. Los hipopótamos son los feroces gobernantes del río Mara, y su territorio nunca es un lugar acogedor para los extraños. A la brillante luz del sol del comienzo del día, un joven hipopótamo macho apareció río arriba. Acaba de abandonar su antigua manada tras una batalla fallida y ahora, hambriento, cansado, pero lleno de ambición, busca una nueva oportunidad. El joven hipopótamo nadó lentamente, con los ojos saliendo del agua, observando la manada de hipopótamos que tenía delante. En el centro de la manada, un macho alfa gigante, que pesa más de 2 toneladas, yace en medio del agua. Tenía los ojos ligeramente abiertos, mirando a las hembras y a sus crías que descansaban cerca. No sabe que el retador se acerca a su territorio. En la otra orilla, una manada de cebras cruzaba el río. El sonido de relinchos y chapoteo de pies perturbó un rincón del río. Un cocodrilo gigante del Nilo, de más de 5 metros de largo,
Acechaba silenciosamente en el agua, dirigiendo ojos fríos hacia la manada de cebras, pero cerca de una manada de hipopótamos y cocodrilos. No se atreven a actuar agresivamente. Los hipopótamos gigantes nunca permiten que nadie perturbe su paz. Un rugido profundo resonó, rompiendo el silencio de la mañana. El macho alfa corrió directamente hacia el retador, creando grandes olas rodando por el agua. Comienza la batalla. El líder de la manada dejó escapar un sonoro rugido, como para declarar su victoria y afirmar su dominio sobre el río. Con un cuerpo gigante que pesa entre 1.5 y 3 toneladas. Es el tercer animal terrestre más grande del mundo, solo superado por los elefantes y los rinocerontes. A pesar de su físico tosco, los hipopótamos poseen la capacidad de moverse increíblemente rápido, pudiendo alcanzar velocidades de hasta 30 a 40 kilómetros por hora en tierra. Sin embargo, la capacidad de natación del hipopótamo es realmente impresionante. No nadan de la forma habitual, sino que caminan sobre el lecho del río, utilizando sus pies para impulsarse con gracia a través del agua. Los hipopótamos pueden sumergirse durante 5 a 7 minutos sin necesidad de salir a respirar, gracias a la capacidad de cerrar automáticamente sus fosas nasales y oídos cuando están sumergidos. Esto les ayuda a adaptarse perfectamente a la vida mitad en tierra y mitad en agua. Además de sus habilidades únicas para nadar, los hipopótamos también poseen muchas otras características sobresalientes. Tienen la piel gruesa, pero son sensibles y se dañan fácilmente si no se remojan con regularidad. Para proteger el cuerpo, los hipopótamos secretan una baba roja característica, a menudo llamada sudor de sangre, que ayuda a proteger contra los rayos ultravioleta y prevenir infecciones. Los hipopótamos también tienen una boca gigante, que puede abrirse hasta 150 grados, con colmillos de hasta 50 centímetros de largo, utilizados no solo para luchar sino también como símbolo de poder en la manada. Los hipopótamos son especies que viven en manadas, normalmente formadas por entre 10 y 30 individuos, lideradas por un macho alfa dominante. Otros machos que quieren hacerse con el control de la manada deben librar feroces batallas, donde las mordeduras de sus afilados colmillos y su enorme fuerza muscular pueden provocar lesiones graves.
aunque son herbívoros y consumen unos 40 kilogramos de hierba por noche. Sus personalidades agresivas y muy territoriales los convierten en una de las especies más peligrosas de África. Los hipopótamos están dispuestos a atacar a cocodrilos, leones o incluso a los humanos si se sienten amenazados. Con un importante papel ecológico, los hipopótamos ayudan a mantener el equilibrio natural del río Mara. Sus desechos proporcionan una rica fuente de nutrientes para los organismos acuáticos, desde microorganismos y peces pequeños hasta el ecosistema en general. Sin embargo, este animal también se enfrenta a muchas amenazas, como la pérdida de su hábitat, los conflictos con los humanos y la caza furtiva en busca de dientes caninos, un producto alternativo al marfil. La fuerte lluvia acaba de cesar, dejando atrás un Masai Mara fresco y vibrante. La luz del sol brilla sobre el campo mojado. Las gotas de agua que quedan en las briznas de hierba brillan como perlas. El campo está cubierto de hierba verde joven. Ñus y cebras vienen a saborear los regalos de la naturaleza después de la lluvia. A lo lejos, el río Mara fluye más rápido, arrastrando sedimentos de color rojo oscuro y arrastrando los restos de la lluvia de la noche. Desde el borde del bosque, empezó a aparecer un ruidoso grupo de babuinos. El abarrotado grupo de monos, casi 50. Estaba liderado por un macho grande con pelaje gris oscuro, rostro feroz y ojos fríos. Se lanzaron a los campos como barrenderos. Las hembras cavan en el suelo, recogiendo insectos y frutas maduras que han caído después de la lluvia, mientras las crías saltan sobre los lomos de sus madres. Los monos no solo hacían ruido, sino que también se molestaban, provocando que cebras y antílopes cercanos saltaran hacia atrás sorprendidos, siempre alertas a lo que estaba por suceder. Las siluetas de los babuinos empezaron a aparecer en el horizonte. La manada, de casi 50 animales, salió lentamente del bosque, examinando con los ojos todas partes como para comprobar si había alguna amenaza. A la cabeza de la manada hay un macho gigante con un espeso pelaje gris oscuro y una mandíbula fuerte y poderosa. Estiró las piernas por un momento. Sus ojos agudos escanearon el campo como para confirmar que esta área ahora les pertenecía. Las crías de monos se subieron a la espalda de su madre, aferrándose al espeso pelaje, mientras las hembras se movían juntas. Este grupo de babuinos no solo está abarrotado, sino también muy ruidoso. Aullidos y llamadas resonaron por todas partes, rompiendo la quietud de la mañana. Las recientes lluvias dejaron un suntuoso festín en los campos. Los frutos maduros cayeron en pedazos.
Los insectos fueron arrancados de sus nidos por la lluvia y los caracoles se arrastraron lentamente por el suelo húmedo. Los monos se apresuraron a cosechar. Las hembras excavan en la hierba. Recogen caracoles grandes y luego los rompen con piedras. Los machos jóvenes trepan a los árboles altos. Recogen los racimos restantes de bayas dulces y se los pasan entre risas. Pero el ambiente animado cambió rápidamente. De una vieja acacia cercana, apareció una leopardo hembra. Sus fríos ojos amarillos siguieron al grupo de monos. Para él, los pequeños monos bebés que abrazaban a sus madres eran objetivos perfectos. Los leopardos son los depredadores más silenciosos y sutiles de los Masái Mara. Y utilizan la velocidad y la paciencia para acabar con sus presas. Pero tan pronto como salió corriendo, todo cambió. El mono alfa ha descubierto al depredador. Su aullido resonante alertó inmediatamente a toda la manada. En un abrir y cerrar de ojos, el grupo de babuinos reaccionó según los instintos de su especie, no huir, sino rodear al depredador. Desesperado, el leopardo saltó alto y trepó a la rama de un árbol para escapar del cerco. Desde el árbol, jadeó, mirando al grupo de monos que gruñían amenazadoramente. Después de un rato, los monos se retiraron gradualmente, dejando al leopardo levemente herido. Con el orgullo herido, a última hora de la tarde, en las praderas de Masái Mara, un grupo de babuinos se extiende por el campo en busca de comida. Las hembras cavan en el suelo en busca de insectos y raíces, mientras que los grandes monos machos vigilan desde lejos. Los chirridos resonaban por todo el campo. Los monos jóvenes saltaban sobre el lomo de su madre, a veces persiguiéndose entre sí en montículos bajos. Pero los monos no se dieron cuenta de que, mientras buscaban comida, se habían acercado al territorio de una jauría de perros salvajes africanos. De entre los arbustos bajos apareció una jauría de unos 12 perros salvajes, liderados por un macho grande. Miraban a los monos con ojos fríos, las orejas erguidas y el cuerpo tenso como resortes a punto de estallar. Cuando estaba a solo unas decenas de metros del grupo de monos, el líder del grupo dio una señal. Toda la jauría de perros salvajes se apresuró a llegar.
Sus aullidos resonaron por todo el campo, indicando una feroz batalla. El grito del joven mono resonó cuando un perro salvaje lo agarró. Y en un abrir y cerrar de ojos, esa pequeña vida se perdió bajo los afilados dientes del depredador. Al darse cuenta de que la situación ya no era ventajosa, los babuinos se vieron obligados a retirarse, gruñendo en señal de advertencia. Pero aún así retrocedieron gradualmente hacia las montañas distantes. Su territorio seguro. El aullido victorioso de los perros salvajes aún resonaba de fondo, mientras los monos avanzaban silenciosamente por los acantilados. En lo alto de la montaña, se reunió un grupo de monos. Los ojos del líder miraban a lo lejos, donde acababa de tener lugar el sangriento enfrentamiento. En Masai Mara, cada paso es potencialmente peligroso. Ningún organismo está completamente a salvo. Ningún límite no puede traspasarse. Esta tierra salvaje es un lugar donde cada criatura, ya sea cazadora o presa, debe pagar el precio si no tiene cuidado. Aquí la vida y la muerte parece recordar cada brizna de hierba, cada viento. Están solo a un frágil suspiro de distancia. El sol salió suavemente del horizonte. Una luz de color amarillo pálido brillando sobre el Masai Mara, todavía húmedo por la lluvia de la noche. Una fina capa de niebla flota como un velo ligero, cubriendo los interminables campos verdes. Los arbustos bajos de acacia estaban empapados de agua y sus hojas reflejaban la luz del sol como si estuvieran recubiertas de plata. A lo lejos, el río Mara serpentea a través de las praderas. Pequeños chorros de agua de la lluvia caen hacia el arroyo principal, creando remolinos brillantes bajo la luz del sol de la mañana. En medio del silencio de la madrugada, un movimiento repentino agitó la atmósfera. Soplaba un fuerte viento que provocaba crujidos en los árboles bajos cercanos. De repente, una bandada de pequeños pájaros que lea rojos, despegó repentinamente como una nube explotando desde el suelo. Una bandada de pájaros que lea rojos voló, cientos de miles de ellos batiendo sus alas rítmicamente, formando una nube viviente flotando en el cielo. Desde lejos, parecen una ola en constante movimiento, a veces curvándose suavemente, a veces girando caóticamente,
Las alas de los pájaros de color marrón claro brillan a la luz del sol, reflejando los rayos plateados y convirtiendo el cielo de Masai Mara en una imagen vívida. Los pájaros se movían rápidamente, descendiendo sobre un prado joven donde las semillas de pasto recién cultivadas después de la lluvia se esparcían por el suelo. Aterrizaron como una alfombra marrón, cubriendo un área grande. El canto de los pájaros se mezclaba con el sonido del suave viento, creando una suave armonía natural. Los pajaritos saltaban de un lado a otro entre las briznas de hierba. Sus delicados picos picoteaban rápidamente pequeñas semillas de hierba, mientras que algunos se elevaban en el aire, solo para aterrizar en algún otro lugar cercano. Mientras los pájaros chirriaban en la pradera, sin darse cuenta, un halcón africano permanecía inmóvil sobre la rama de una acacia no muy lejos. Sus fríos ojos estaban pegados a la bandada de pájaros, observando hasta el más mínimo movimiento. No descendió inmediatamente, sino que se quedó quieto, esperando pacientemente. El halcón es un maestro cazador. Entiende que con un solo momento de descuido por parte de la bandada, la comida estará en sus afiladas garras. Los pájaros que le parecían sentir la presencia del peligro. Algunos de ellos levantaron la cabeza y sus pequeños ojos escanearon rápidamente el cielo. Su chirrido disminuyó. Algunos saltaron y volaron. Luego aterrizaron más cerca de sus compañeros, como si buscaran seguridad entre las masas. El halcón seguía allí, sin atacar. No tiene prisa, la paciencia es el arma más poderosa de este depredador. Su silueta, silenciosa y amenazante, como un fantasma al acecho, ponía aún más nerviosos a los pájaros. Una sensación de peligro se extendió por toda la bandada de pájaros. Los chirridos son ahora más intensos, como una advertencia que se extiende a través de cada pequeño individuo. La bandada de pájaros de repente despegó al unísono, creando un sonido veloz como el del viento que sopla a través de la pradera. Se elevaron en el aire, moviéndose rítmicamente y al unísono, como un solo cuerpo. El halcón, al ver que la bandada de pájaros lo había descubierto, no tuvo intención de correr tras él. Una bandada tan grande de pájaros que no sería un blanco fácil. Cuando miles de ellos vuelan juntos, crean una defensa perfecta, lo que dificulta a los depredadores elegir sus objetivos. El halcón, con ojos calculadores, retrocedió silenciosamente, volando hacia otros campos, esperando otra oportunidad. La bandada de pájaros quelea rojos continúa volando por el cielo de Masai Mara, cambiando de forma constantemente. Dieron vueltas, se retorcieron y de repente se extendieron como una red gigante y luego se contrajeron formando un denso grupo. Estos movimientos organizados no solo son hermosos sino también una estrategia de defensa eficaz para esta pequeña ave. Cuando se sintieron seguros, los pájaros aterrizaron lentamente en otra zona de pastizales. Comenzaron a saltar de nuevo, a gorjear, a picotear las semillas tiernas de la hierba. Pero aún así no se olvidaron de estar atentos. Unos cuantos pájaros se posaban sobre las briznas de hierba más altas, turnándose para vigilar.
En Masai Mara, el instinto de supervivencia siempre es lo primero, incluso cuando parece más pacífico. Luna, reina de los pastizales Masai Mara. En las legendarias praderas de Masai Mara, donde la naturaleza salvaje fluye con cada viento, poco a poco se va revelando una historia inspiradora. Luna, una leopardo hembra con raros ojos de jade, aparece como un símbolo de belleza, resistencia y sabiduría. En este duro mundo, Luna no es solo un simple individuo, sino también una leyenda que espera ser contada. Luna, una leopardo hembra con raros ojos de jade, aparece como un símbolo de belleza, resistencia y sabiduría. En este duro mundo, Luna no es solo un simple individuo, sino también una leyenda que espera ser contada. Hoy no está cazando como de costumbre, sino que busca un lugar seguro, porque en su interior espera nacer una nueva vida. Bajo la tenue luz de la madrugada, Luna caminó lentamente entre la alta hierba, mirando cautelosamente a su alrededor antes de detenerse junto a un pequeño arroyo, donde bebió agua y encontró la sombra de densos árboles para descansar. Se acercó a un pequeño arroyo. El agua fluía tranquilamente entre rocas cubiertas de musgo. Luna se detuvo y se inclinó para beber agua, sin dejar de mirar los arbustos en la distancia. Una sombra pasó como un relámpago, pero no era un depredador. Solo una bandada de pequeños pájaros volando desde el agua. Luego de unos minutos de descanso, Luna continuó su recorrido, esta vez con pasos más rápidos, como si hubiera encontrado una meta. La luz del sol del mediodía se filtraba a través de la densa copa de los árboles, creando brillantes rayos de luz sobre la suave hierba. El antiguo tocón de árbol, con sus enormes raíces que se hunden profundamente en el suelo, se convirtió en el refugio perfecto en el vasto espacio de las praderas de Masai Mara.
Luna, con mirada cansada pero decidida, yacía en un pequeño hueco bajo la sombra de un árbol. El sonido del canto de los pájaros resonaba en las ramas altas de los árboles. Pero ella permaneció absolutamente concentrada, alerta a cualquier sonido extraño en la distancia. La respiración de Luna se hizo cada vez más rápida. Ella yacía de lado. Su cuerpo se movía con cada contracción. Pequeñas gotas de sudor brillaban sobre el pelaje moteado, brillando a la luz del sol. Este es el momento más importante en la vida de un depredador, traer nueva vida en medio de un peligroso mundo salvaje. La respiración agitada de Luna se mezclaba con el suave sonido del viento susurrando entre las hojas. Finalmente, después de mucho tiempo, sonó el débil grito de un cachorro de leopardo, rompiendo el silencio. Luna giró suavemente la cabeza. Sus ojos color jade brillaban con una dulzura sin precedentes. Con instinto maternal, usó su lengua para lamer el pequeño cuerpo de su bebé hasta dejarlo limpio, ayudándolo a adaptarse al nuevo mundo. El pequeño cachorro, de suave pelaje húmedo, intentaba mover sus débiles patas, buscando calor en el cuerpo de su madre. Luna se acercó y envolvió a su hijo en su abrazo protector. La cálida luz del sol brilla sobre ambos, creando una escena pacífica en medio de la dura naturaleza. Bajo el brillante sol de las praderas de Masai Mara, el pequeño cachorro de leopardo recién nacido comienza a abrir el primer capítulo de su vida, protegida en todo momento por Luna, su resistente madre con brillantes ojos color jade. La cachorra, llamada Mbesi, que significa luna en suajili, se va familiarizando poco a poco con el mundo salvaje que la rodea. Con piernas débiles y pelaje suave, Mbesi depende completamente del cuidado de su madre. Luna lamió suavemente el pelaje de su bebé para limpiarlo, con los ojos llenos de amor pero aún alerta a los peligros que siempre acechaban. Los primeros días de Mbesi transcurrieron rodeada de su madre. Pero la naturaleza nunca permitió que la paz durara. Las amenazas de leones y hienas siempre están presentes. Un grupo de hienas se acercó al árbol donde se refugiaban Luna y Mbesi. Los ojos de Luna se volvieron fríos. Se quedó quieta, observando cada movimiento de los animales. Luego rápidamente llevó a sus hijos a un lugar más privado. Mbesi, a pesar de su tierna edad, comienza a aprender sus primeras lecciones sobre cómo evitar el peligro gracias a la guía de su madre. Luna no solo fue la protectora de Mbesi, sino también su primera maestra. Desde dar pequeños pasos hasta intentar trepar a las ramas de los árboles como su madre. Mbesi aprendió poco a poco, bajo la sombra de un árbol gigante. El pequeño cachorro de leopardo trepó torpemente y luego cayó, solo para ser levantado suavemente por su madre y empujado hacia la seguridad de los arbustos. A la luz del sol del mediodía, Luna observó pacientemente y enseñó a sus hijos cómo llevarse bien con la dura naturaleza. Bajo la guía de su madre, Mbesi entró en la fase más importante de su vida, aprender a sobrevivir. Luna, con los instintos de una hábil cazadora, enseña pacientemente a sus hijos cada habilidad necesaria para enfrentar el duro mundo salvaje, desde escalar hasta acechar y evitar depredadores peligrosos. Cada lección es crucial para el futuro de Mbesi.
El cachorro comenzó con pequeños pasos, tratando de trepar a la rama baja de un árbol. Pero siguió cayendo. Los ojos de Luna siguieron a su hijo, a la vez severos y gentiles, animando a Bessie a seguir intentándolo. Finalmente, pudo agarrarse a la rama con las 4 patas. Sus pequeñas garras se aferraron firmemente a la corteza áspera. Usó su fuerza para levantarse, ocasionalmente girando la cabeza para mirar a su madre, Luna, descansando en una rama más alta. Los ojos de Luna brillaron de satisfacción y aliento al observar los esfuerzos de su hijo. Una vez arriba, Bessie comenzó a explorar su nuevo patio de recreo. Saltaba de un lado a otro entre las pequeñas ramas de los árboles. Sus pequeñas piernas se volvían más flexibles con cada paso. La luz de la tarde cubre suavemente las praderas de Masai Mara, donde las manadas de ñus pastan tranquilamente, sin saber que esta paz está a punto de romperse. No muy lejos, en un denso matorral, Luna, con el cuerpo aún débil después de dar a luz, se escondía con otras 2 hembras de leopardo. Esta vez, Luna no cazó sola. Para compensar su falta de fuerza, coopera con otras hembras, formando una rara alianza de caza. Luna se levantó lentamente. Su cuerpo aún no se había recuperado por completo, pero sus ojos color jade brillaban con determinación. Otras 2 hembras de leopardo avanzaron, eligiendo cada una un rincón para rodear la manada de gacelas. Luna tomó una posición atrás, lejos de los ojos vigilantes de los líderes de la manada. Cada paso de los 3 era ligero y apenas hacía ruido sobre la espesa hierba. Una cría de ñu, joven y pastando al borde de la manada, rápidamente se convirtió en un objetivo. Una de las principales hembras de leopardo se inclinó profundamente, su cuerpo tenso como un resorte preparándose para brotar. Luna permaneció en posición, observando y esperando el momento adecuado para atacar. Sus pasos son lentos pero firmes. Su cuerpo es débil pero aún flexible gracias al instinto de caza del leopardo.
bajo la luz dorada de la tarde. Una manada de leopardos hembras se reunió para compartir los frutos de su caza. Luna, con ternura de madre, le dio suavemente la primera porción a Mbesi. El cachorro olió la comida frente a él. Sus ojos jade brillaban con curiosidad y emoción. Al tomar tímidamente el primer bocado, Mbesi poco a poco sintió el sabor de la comida y luego disfrutó ansiosamente de su ración con el apoyo de su madre. A su alrededor, otras hembras de leopardo disfrutaban lentamente de sus comidas, con sus oídos siempre atentos al más mínimo sonido procedente de lejos. Mbesi, después de llenar su estómago, comenzó a jugar con una hoja seca cercana, girándose ocasionalmente para mirar a Luna como si quisiera mostrar su nuevo juego. Luna, con ojos tiernos, lamió el pelaje de su bebé para limpiar y fortalecer el vínculo de amor maternal. El suave sonido del viento acariciando la hierba alta se mezcla con la paz de una manada de leopardos hembras descansando después de una comida. En la cálida puesta de sol, Luna y su madre yacían juntas, disfrutando de un raro momento de relajación en la naturaleza. Cuando Mbesi entró en la edad adulta, el joven leopardo demostró cada vez más independencia y coraje. Su pelaje es más oscuro. Sus ojos color jade ya no tienen la inocencia de la infancia, reemplazada por una mirada fría y segura. Bajo la guía de Luna, Mbesi aprendió a cazar, escalar y protegerse de los peligros. Pero Luna sabía que había llegado el momento de que Mbesi dejara a su madre y se embarcara en su propio viaje independiente. Una mañana tranquila, Luna llevó a Mbesi a una nueva tierra, donde la hierba verde se extendía sin cesar. Después de compartir una última comida juntos, Luna se quedó quieta bajo la sombra de un árbol, observando en silencio cómo Mbesi se acercaba lentamente al horizonte. No hubo ningún llamado, ninguna contención, solo ojos llenos del orgullo de una madre, observando en silencio cómo la figura de su hijo desaparecía gradualmente. Luna cerró los ojos y sintió la brisa fresca soplando, como una bendición para su nuevo viaje. Con el paso del tiempo, Luna continuó viviendo una vida independiente, pero ya no tuvo que cuidar a sus crías. Una tarde,
Cuando la luz del sol tiñó todo el campo de amarillo, Luna se encontró con un leopardo macho que apareció cerca de su área. Tiene un pelaje brillante, un cuerpo musculoso y ojos atractivos. Los dos mantuvieron la distancia. Sus miradas se encontraron durante unos segundos tranquilos antes de que el leopardo macho se acercara. Pareciendo amistoso, Luna no tiene prisa. Caminó suavemente, mirando de vez en cuando hacia atrás, como si quisiera comprobar las intenciones del extraño. El leopardo macho siguió siguiéndolo, pero mantuvo una distancia respetuosa. Después de varias horas, Luna se detuvo bajo un gran árbol y su cuerpo se relajó en una vigilancia moderada. El leopardo macho se sentó cerca, sin hacer ningún movimiento amenazador. En el crepúsculo, poco a poco se formó una conexión, una comunicación silenciosa entre dos orgullosos depredadores. En los días siguientes, Luna y el leopardo macho se encontraron con frecuencia. Los dos cazan juntos. Se mueven a través de densos pastizales y comparten momentos de paz a la sombra de los árboles. Entonces, una tarde, mientras la luna brillaba intensamente en el cielo de Masai Mara, Luna y el leopardo macho se aparearon, marcando el comienzo de una nueva generación. Después de ese momento, Luna yacía inmóvil bajo el árbol. Con los ojos cerrados en silencio. Ella no es solo la reina de los pastizales, sino también parte del ciclo interminable de la existencia, donde se siembra nueva vida y el viaje de la naturaleza continúa sin fin.